así distintos géneros. Sí, pero bueno, vos tenías algo que nos trajiste, canciones con historia, en este caso que tiene que ver con el cumpleañero del día. Claro, Pablo, justamente lo pensaba, lo dejaremos para la próxima semana. Pensaba alguna otra versión, alguna otra canción, pero cuando veo que cae viernes, que estamos al aire, digo, vamos con Rezo por Vos. Sí, señor. Uno de los clásicos. Tercera entrega de Canciones con Historia. Recordemos, repasamos la historia de La Fool de Edith Piaf y su vinculación con Argentina. Repasamos disco 2000 de Pulp. Y ahora nos metemos con Rezo por Vos. Lo que quedó de aquel fallido proyecto García Spinetta. Sí. Lo que quedó, imagínate lo que había, ¿no? Por eso, esta canción, Pablo, está, y Cristian también, está a pocos días de cumplir 40 años, porque aparece finalmente, primeramente en la placa de la séptima placa solista del Flaco Spinetta, Privé. Allí es el track que cierra el álbum del año 1986. Lo único que quedó, como decía, y también tan icónico, tan buen tema. Primero que tenés dos versiones, y después, por ejemplo, ¿a quién no le suena si yo te digo, no tiene alguna reminiscencia, si yo te digo dedicado a Luis Alberto Spinetta? Claro. El track número 2 de El Unplugged de Charly García, que se grababa, esa frase imborrable, en Miami en 1995. Pero 10 años antes, Pablo, estaba en plena ebullición esta idea de un disco conjunto entre dos de los máximos estandartes de nuestra música, ¿no? El título original, fíjate que del álbum tentativo era Cómo conseguir chicas, que finalmente fue utilizado por Lex Sui Generis para su material del año 1989. Exacto. Este proyecto, el proyecto Spinetta García, tomó forma tras numerosos encuentros y participaciones compartidas a lo largo de los ya 15 años que ambos llevaban siendo punta de lanza del rock argentino. A saber, los recitales en septiembre de 1980 en Obras, que juntaron a Spinetta Jade y a Serú Girán y que dinamitaron cualquier maniobra mediática. Esto también era muy de la época, para antagonizar a sus líderes. Los dos lo dijeron, que nunca existió una rivalidad entre ellos, pero sí por ahí entre la gente, porque Charly contó, por ejemplo, que le tiraban con todo cuando las veces que fuera al Flaco Spinetta, y los aportes del Flaco en los primeros discos solistas de García, sobre todo la autoría repartida de la hermosa canción Total Interferencia, o los de ambos en Detectives, el debut de Fabiana Cantilo tras abandonar los Twist. Este dúo llegó a tener solo una aparición pública, que es la que estamos viendo ahora en pantalla, en el programa de Pepe Ilyashev, Cable a Tierra, de Canal 7, a mediados del año 85. Y esta única presentación permitió dar a conocer esta composición, que todavía estaba inédito en ese momento. Y lo que marcó la historia, la mística del tema, es el incendio que sufre la casa de Charly García cuando ellos estaban tocando este tema. En este momento se quema la casa de Charly con quien era su mujer en ese entonces, Soca, la brasileña, que tuvo que ser rescatada por los bomberos. Y esta serie de hechos y desencuentros condujeron al prematuro final del proyecto. Por supuesto que se genera, ese es un hecho importante, la jornada ígnea en el departamento famoso sobre la calle Coronel Díaz de la ciudad de Buenos Aires, avenida. Pero también es el resultado de dos personalidades con visiones muy definidas a la hora de encarar su arte y no muy dispuestas a ceder el control. Esto es harto conocido, ¿no? Además está decir que cualquiera que quisiera trabajar, esto lo decíamos al principio del programa, quería trabajar con García, debía desarmar su vida para ponerla al servicio de la extenuante dinámica con la que el hombre al bigote llevaba la suya. Por supuesto que Spinetta ya no estaba en ese ritmo, sino que, como dijiste, era más familiar, más padre, y Charly tenía que estar 24/7. Justamente, y veamos un poquito este fragmento de lo que es la charla con Catarina Spinetta de Charly García,
para el documental BIOS, Vidas que marcaron la tuya, de National Geographic. Sí, muy bueno. En él García dice que la canción la hizo el Flaco principalmente, aunque Charlie aportó en la música. Y bueno, la historia es conocida, como decía, cuando Luis Alberto Spinetta regresa a su casa luego de tocar en Cable a Tierra, le avisa a su familia, totalmente nervioso, que la casa de Charlie García se había prendido fuego. Y ahí dice Charlie, en este fragmento, teníamos más temas, pero a él le dio miedo. Y finaliza con, me parece que era medio supersticioso. Y claro, fíjate que vos estás cantando, Pablo, y curé mis heridas, y me encendí de amor, y quemé las cortinas, y me sentí de amor sagrado, y volví a tu casa y se prendió fuego. Así que, a ver, bueno, veamos un poquito. Sí. ¿Cómo andás? Bien, acá recorriendo este camino. Este documental está Hacemos muy bueno, música. como decís, bastante Sí. extenso también. Un buen ciclo documental, ¿eh? Sí, sin lugar a dudas. Teníamos una Joder, conexión. qué locura. ¿Sabés cómo lo conocí? No. En un restaurante que se llamaba Pipo. Ah, sí, íbamos a full a Pipo. Y él se acercó y me dijo, vos tenés mucho talento. Y me emocionó porque él era mi ídolo para mí. No, pero yo me acuerdo que salía de los recitales de él porque yo iba. Sí. No tenía tanto prurito. No, yo te he ido a ver a vos de chica un montón de veces con él. Nada, me acuerdo que los fans de él me reputeaban. No, vos decís que no había competencia entre ustedes. La gente en algún momento ha hecho No, por ahí no. un Boca River pero Mirá, ni Boca, en un ni- plano muy superficial. Él era de River. Él era de River. Sí. Y él y yo entendíamos. Los dos. Porque Qué lindo. La rivalidad que la gente necesita por ahí generar, ¿no? Compartieron un show re importante en el 80 también, con Spinetta, Jade. El de horas y que con decíamos. Cerú. Y ese tema lo hizo él. Pero O vos, sea, yo sí, hice. Yo hice pequeño detalle. Claro, por eso te digo. el alma de los dos. Qué maestro. Entonces, es Sí. increíble. La indómita luz. La indómita luz. Cable a Tierra era un programa muy famoso de aquel momento, donde también se presentaban artistas. Y fue la única vez que la tocaron en ese momento. Sí, ya sé cuál es eso. Y comprábamos masitas y eso. Y nos alucinábamos porque la gente por la calle. No, imagínate, en la calle ver a Spinetta y a Charlie juntos caminando es como una visión. Por eso. Y curé mis heridas. Y se me perdió la casa. Ahí. El titular un poco Sí, sí, sensacionalista, sí, sí, ¿no? sí, la mujer desnuda, no hacía falta. Creo que fue una premonición. Yo, chica, estaba en mi casa y me acuerdo de mi papá cuando vuelve, que lo vi en la tele, tocando con vos en el programa. Cuando vuelve en un ataque de nervios porque se te había prendido fuego la casa y era como algo inentendible. Estábamos tocando ese tema. Y curé mis heridas y me encendí de amor. Se te quema la casa, ¿sabes? Qué hermoso que sos, boludo. Se prendió las cortinas, se prendió. Eso apagó todo, eso extinguió lo que tenían como proyecto en ese momento. Teníamos más temas, Claro. pero a él le dio miedo. Me parece que era un poco supersticioso. Tenía miedo que se venga abajo el mundo. Quería destacar esto para ahora sí finalizar, amigos. Decíamos, era de la placa Privé, sale primeramente en el álbum del Flaco Spinetta, ¿no? Que es un conjunto de temas donde el Flaco se quería sacar una pátina, dice Sergio Marchi en su biografía Spinetta, Ruido de Magia, porque tenía una performance vocal muy frontal y BPMs altos.
Textual dice Marchi, Spinetta quería sacudirse cierta pátina de solemnidad que se le había adjudicado, sentía que no era bueno para él ni para su música, y menos para que un sector del público se ubicara en una posición donde estuviera bien chiflar a Charlie. Como decíamos, lo que había pasado cuando se juntaron a tocar Spinetta, Jade y Sui Generis. Por supuesto que el propio Charlie, lógico, es una presencia mayoritariamente tácita pero protagónica en las letras de Privé, como también es en cierta medida gracias a él que varias de las composiciones recientes del Flaco hayan ido a parar a este disco y no al que pretendían hacer juntos. Es el caso de canciones como Una sola cosa o La pelícana y el androide, la cual décadas después, el año pasado... Sí. La lógica del escorpión. Sí, y como un gran acto de amor y respeto por parte de García, sería incluida en el tracklist de La lógica del escorpión, su álbum más reciente. Privé finalmente cierra con Rezo por vos, es el último tema del álbum. ¿Qué le pasó al riff? Preguntaría al oírlo quien haya conocido la canción por otra de las versiones existentes. Y ahora ahí te las voy a dejar porque quiero que hagamos un pequeño ejercicio después de escuchar el principio, aunque sea de las dos versiones, Cristian, de Charly García y del flaco Luis Alberto Spinetta, porque una de las reacciones tranquilamente podría ser esta de qué le pasó al riff, ¿no? La de Spinetta inicia con una melodía más inestable e intrincada en comparación a la que Charly inmortalizaría un año y monedas después en Parte de la religión. Las revistas de Luis, es decir, la letra, son leídas en La Tentación, no en La Tempestad, como en el caso de Charly. Son algunas de las diferencias líricas entre sendas interpretaciones. Es recién al llegar a ese momento de la estrofa, su segunda mitad, que el beat de la Yamaha le da un mayor envión al tema hasta llegar al estribillo. Dicho sea de paso, se trata de un estribillo quizás algo impropio de un hit. La repetición espaciada del rezo, secundada por el riff inicial, logra ser suficiente como para sostener el clímax sugerido por el victorioso Al amanecer que lo anticipa. Quizás el momento más emotivo de la canción y en el que más se asemeja en las versiones de sus creadores es el del puente. Es casi imposible no encenderse de amor al escucharlo, sea la voz que sea. Y bueno, si así ya es emocionante, fue mucho más emocionante como lo que estamos escuchando, ¿no? En todo este lapso de tiempo que estamos hablando de Rezo por Vos, cuando el 23 de octubre de 2009 Charly subió al flaco al escenario de Vélez Sarsfield para cantarla juntos, en lo que fue el retorno musical del ex Sui Generis y La máquina de hacer pájaros tras su extensa y exitosa rehabilitación. Los roles se intercambiarían poco después, como ustedes bien saben, ¿no? Cuando el 4 de diciembre de ese mismo año fue Spinetta quien presentó a García durante el recital de las bandas eternas, ya de carácter mítico como lo mencionábamos a lo largo de este programa, para interpretar su ofrenda conjunta una vez más. Por último, podemos decir que la íntima conferencia de prensa para anunciar ese concierto, ocurrida en noviembre, había incluido también otra pasada de Rezo por Vos, por lo que terminaron tocándola 3 veces en un mes y medio, después de estar décadas sin tocar esa canción. Un acto de justicia enaltecido por el posterior fallecimiento de Luis para una canción que es mucho más que una canción. Es el testimonio de un encuentro fugaz, pero poderoso, entre quizás dos de los mayores exponentes de nuestra música. Y aparte es un temazo. La verdad que sí. Por último, quería agregar que el texto que estuve repasando está hecho en base a lo reseñado por una muy buena nota de Emilio Catalán en La Nación y por supuesto al fragmento de la charla entre Catarina Spinetta junto a Charly García para National Geographic. Así que una historia que yo creo que es bastante conocida, pero no podíamos dejar pasar justamente en este momento de repasar algunos de los detalles que tiene un temazo, un clásico de nuestro rock, de nuestra música, mejor dicho, Sí. como es Rezo por Vos. Anda con la versión que quiera, Cristian.